Raya de trayectorias en intersecciones. Se utiliza para delimitar la zona de transición entre los carriles de tránsito directo y el del cambio de velocidad entre las entradas y salidas, o para ligar los extremos de los enlaces, así como para indicar las trayectorias dentro de una intersección para vehículos en general y para marcar las trayectorias de los carriles exclusivos de transporte público en intersecciones de calles y accesos a predios. Según su función, puede ser raya para entradas y salida, raya para trayectorias dentro de una intersección y raya para trayectoria de transporte público de pasajeros. Longitud y separación de los segmentos de las rayas de trayectorias e intersecciones. Estos se clasifican en el tipo de raya, tipo de vía, su longitud de segmento, su separación entre segmentos. Para el tipo de raya para entradas y salidas, el tipo de vía se dividen en dos entre carreteras y calles de circulación continua. Ambos tienen la misma medida de longitud de segmentos y la separación entre segmentos, que son de 2 metros y 4 metros. Posteriormente está la raya para trayectorias dentro de una intersección. Este es simplemente en la calle. Su longitud de segmento es de 1 metro y su separación entre segmentos es de 2 metros. Posteriormente sigue la raya para trayectoria de transporte público de pasajeros, que el tipo de vía es la calle. Su longitud de segmento es de 1 metro y la separación entre segmentos es de 2 metros. Raya para trayectorias dentro de una intersección. Estas se alinean a las rayas separadoras de carril y a la raya de orilla del arroyo vial. Estas sirven para indicar a los conductores una trayectoria irregular o un giro dentro de las intersecciones, asimismo un cambio súbdito en el alineamiento horizontal o un giro dentro de la intersección. Raya para trayectoria de transporte público de pasajeros. Estas se alinean a la raya continua doble que delimita el carril exclusivo y a la raya de la orilla del arroyo vial, que se encuentran antes y después de las intersecciones, así como en accesos a predios. Ahora vamos con las rayas canalizadoras. Estas se utilizan en calles, carreteras y vías ciclistas, que apliquen para delimitar la geometría de las entradas, salidas y bifurcaciones, con el fin de canalizar adecuadamente la trayectoria de los vehículos o para separar apropiadamente los sentidos de circulación de tránsito, formando una zona neutral de aproximación a las isletas o fajas separadoras. Estas rayas se complementan con botones reflejantes. Según su función pueden ser rayas que limitan la zona neutral y las rayas en la zona neutral. Ahora pasamos con las rayas que limitan la zona neutral. Estas deben ser continuas y de color blanco reflejante cuando separan flujos en un solo sentido, y de color amarillo reflejante cuando separan flujos en diferentes sentidos de circulación en función del tipo de vía que se trate. Rayas en la zona neutral. Se deben marcar mediante rayas diagonales del mismo color que las rayas que las delimitan, con una inclinación de 45 grados, trazadas de izquierda a derecha en sentido de circulación del tránsito. De manera que cuando la zona neutral se ubique entre los dos sentidos del tránsito, las diagonales tendrán una sola inclinación, y cuando se localicen en trayectorias de un solo sentido tendrán dos inclinaciones, formándose una marca de manera de galón. Las rayas diagonales de una sola inclinación deben ser amarillas reflejantes y las rayas de manera de galón con dos inclinaciones de blanco reflejante. El ancho y separación de las rayas en la zona neutral. Esto se divide por el tipo de vía. Para las carreteras, el ancho de la raya debe de ser de 20 centímetros y la separación de las rayas de 2 metros. Para las calles, el ancho de la raya será de 10 metros y su separación será de 2. Y para las vías ciclistas, el ancho será de 10 y la separación de 0.5 metros. Siguiendo con las rayas en la zona neutral, la longitud mínima para estas en la aproximación a los extremos de isletas o fajas separadoras centrales debe de ser de 50 metros en carretera, 30 metros para calles y 10 metros para vías ciclistas. En las isletas canalizadoras, para los casos de entradas, salidas y bifurcaciones, la longitud debe quedar definida por las trayectorias de los carriles que divergen o convergen. En calles y carreteras es conveniente colocar botones o balizas en las mismas posiciones que las rayas diagonales y en vías ciclistas botones reflejantes en la mitad de la zona neutral más cercana a la isleta, con la finalidad de advertir a las
la presencia de la isleta a los conductores que lleven una trayectoria errónea. Ahora vamos con rayas de alto. Estas se utilizan en calles, carreteras y vías ciclistas para indicar el sitio donde deben detenerse los vehículos, en conjunto con una señal de alto o semáforo. Debe ser continua, de color blanco reflejante y trazarse cuando todos los carriles que tengan tránsito en el mismo sentido de circulación. La raya de alto puede ser antecedida por la leyenda alto, en sustitución a la flecha de sentido de circulación marcada en el pavimento para cada carril de circulación, excepto aquellas flechas de carril exclusivo que indiquen un giro. El ancho de la raya de alto debe de ser de 60 centímetros paralela a las rayas de cruce de peatones o de ciclistas, respectivamente, y se coloca a una distancia de 1.20 metros antes de las mismas. La raya de alto se debe ubicar a no menos de 1.20 metros ni a más de 5 metros de la orilla más próxima de la vía de circulación que cruza. En el caso de un cruce a nivel con una vía férrea, la raya de alto debe tener 60 centímetros de ancho, perpendicular al eje de la calle o carretera, y a una distancia mínima de 5 metros respecto al riel más próximo de la vía, o a 2.50 metros antes del semáforo o la barrera. Las rayas de alto, aquí tenemos una imagen en el cual especifica lo que anteriormente ya hemos comentado, el cual el grosor es de 0.60 metros y está a 1.20 metros antes de unas rayas peatonales. Ahora vamos con las rayas para cruce de peatones. En estas se utilizan para determinar las áreas de cruce de peatones en las intersecciones de calles y carreteras que aplique. Deben de ser de color blanco reflejante y trazarse en todo el ancho de la calle o carretera. Están conformadas por una sucesión de rayas de 40 centímetros de ancho separadas entre sí entre 40 centímetros, paralelas a la trayectoria de los vehículos. En los sitios donde el cruce peatonal no tenga una trayectoria del cruce bien definida por motivos de la geometría de la intersección o por altos volúmenes peatonales, la trayectoria de las rayas para cruce de peatones puede ser diagonal y este se definirá mediante un estudio de ingeniería en tránsito. Ahora tenemos una tabla que indica la longitud de rayas que debe de tener un cruce de peatones. Esto se divide por el tipo de vía, el cual es de carreteras, calle primaria, calles secundarias y terciaria y vías ciclistas. Sus longitudes para la carretera son de 2 metros, la calle primaria es de 6 metros, la calle secundaria y terciaria es de 4 metros y para las vías ciclistas es de 3 metros. Y aquí viene una nota en el que dice que cuando el flujo peatonal excede la capacidad de cruce debe definir su longitud a través de un estudio de ingeniería de tránsito, lo cual ya mencionamos anteriormente. Bueno, y aquí tenemos una imagen en donde se ven la separación y los anchos que deben tener las rayas de cruce de peatones, como lo vimos anteriormente. Con X se muestra la longitud de la raya, pero en esta, pues como habíamos visto, cada tipo de vía tiene cierta longitud que debe tener las rayas.